Gloria a Dios. Oramos, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú nos infundes fe, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos da fe. Porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, Señor. En esta mañana nos queremos someter a ella, Señor. Y queremos que esa fe que necesitamos para seguir adelante, esa fe, Señor, que nos da fuerzas para enfrentar el día a día, esa fe, Señor, que nos guarda de todo pecado, de toda maldad, Señor, se fortalezca y aumente en nuestras vidas, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a aquellos que se van a conectar por el Facebook, por el YouTube, y en el nombre de Jesús, toda gloria, honra y poder sea para ti, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Lucas 5, 17 al 26. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza, diga conmigo, con fuerza, en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud, justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, diga conmigo, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O ponte de pie y camina? Así que le demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, delante de todos, el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. El asombro se apoderó de todos y quedaron pasmados y alababan a Dios exclamando: hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Cuántos se maravillan por la fe de estos 4 hombres? Tan fuerte era la fe de estos hombres que el Señor Jesús se maravilló, valga la redundancia, de la fe de ellos. Porque dice: al ver la fe de ellos. Y si le vas a poner un título al mensaje es ese: al ver la fe de ellos. El contexto de este pasaje es muy interesante. Lucas 5 es un pasaje que contiene muchas cosas importantes en la vida de Jesús. Jesús estaba prácticamente iniciando su ministerio. En Lucas 5 nosotros vemos, por ejemplo, la pesca prodigiosa. Y cuando ustedes vean The Chosen, si lo llegan a ver, se van a maravillar de cómo era Pedro, al que nosotros le vemos el poderoso y todas esas cosas, al que se levantó en Pentecostés ahí. Era un sinvergüenza peor que cada uno de nosotros en este lugar, antes de Cristo, lógicamente. Pedro era un desastre. Le van a ver a Mateo, le van a ver a todos ellos. Entonces, está la pesca prodigiosa, el llamado de sus primeros discípulos, sus primeros milagros y las multitudes siguiendo al Señor Jesús. Pero a mí en particular me llamó la atención el versículo 17, cuando decía: y el poder sanador del Señor estaba presente con fuerza ahí. La fama del Señor Jesús estaba tan pero tan fuerte. ¿Por qué? Porque muchos milagros había hecho Él en medio de ellos. En el capítulo 4, versículo 14, dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo.
Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos los elogiaban. La fama de Jesús empezó a extenderse. Capítulo 4, versículo 37 dice: las noticias acerca de Jesús corrieron por cada aldea de toda aquella región. Capítulo 5, versículo 15. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para poder orar. Esta fama de Jesús, estas noticias acerca de los milagros de Jesús, ya eran pero tan grandes, tantas multitudes que no se podía tapar. Y el Señor Jesús decía: no le cuenten a nadie, no digan a nadie. Pero la gente hacía correr la voz de que Jesús estaba haciendo milagros, de que Jesús enseñaba, que no solamente atrajo a la multitud, sino atrajo también a quienes, atrajo a los fariseos y los maestros de la ley. Vamos a escucharle a este tipo a ver qué es lo que está diciendo. Vamos a ir a ver de qué se trata este tema. Está creando un gran tumulto en este lugar. Y dice que vinieron, ¿qué leímos? Que vinieron fariseos de Galilea, de Judea y también de Jerusalén, porque estaban interesados en saber qué es lo que Jesús estaba haciendo. Dice que casi se formó ahí una especie de concilio informal para escuchar. Pero saben que en esa película de Chosen se ve una escena tan espectacular que en cada ventanita se ve la cara de los fariseos y los maestros de la ley tratando de escucharle a Jesús. Entonces Jesús le mira y le dice: ¿qué están mirando ahí? Vengan, entren, vean lo que está pasando acá adentro. Qué interesante, ¿verdad? Los espías siendo descubiertos por el Señor Jesús. Entonces, el propósito de ellos era verificar las enseñanzas de Jesús. ¿Qué Jesús decía? ¿Qué Jesús hacía? Y este es el primer pasaje que el doctor Lucas menciona una confrontación entre el Señor Jesús y los fariseos y los maestros de la ley. Cuando ellos se juntaban, los maestros de la ley, ¿qué ocurría? Estaba el poder judío ahí, estaba el poder religioso en ese lugar. Oh, los maestros de la ley, con sus turbantes, con sus ropas todas espléndidas. Pero aquí Lucas aclara que el poder sanador de Dios estaba con fuerza sobre la vida del Señor Jesús. Amén. Y eso es lo que en esta mañana vamos a ver. Una fe sorprendente. Una fe sorprendente. Una fe que impactó al propio Señor Jesús. ¿Cuántos quieren tener esta fe? ¿Cuántos quieren que el Señor Jesús en un momento dado diga: wow, al ver tu fe me sorprendo y voy a hacer ese milagro que necesitas? Así como decía Julio, porque la fe nos lleva a la confianza en Dios, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. No estoy hablando de la super fe, no estoy hablando de el neopentecostalismo que abusa de estas cosas. Estoy hablando, hermanos, del poder sanador que estaba con fuerza sobre Jesús. Así que, ¿qué vemos aquí? Como les dije, el versículo 17 fue lo que me impactó. Y dice: mientras Jesús estaba enseñando. La enseñanza era la prioridad del ministerio de Jesús. El ministerio pastoral no puede estar separado del ministerio de la enseñanza. Y tanto es así que algunos hablan en Efesios capítulo 4 versículo 11, cuando dice: y que los ministerios fueron instituidos por el Señor mismo, que está el evangelista, el apóstol, el profeta, pastores y maestros, dice. La conjunción y une pastores y maestros. Entonces, algunos dicen que el pastor necesariamente tiene que ser un maestro. En verdad que mirándole a nuestro maestro Jesús, eso tenía. Él era un hombre que enseñaba, ¿verdad? Entonces,
En el versículo 18 dice que llegaron unos hombres con un amigo suyo en una camilla. No había silla de ruedas en aquel tiempo. Entonces los paralíticos se le ponían camillas. Y a veces se le dejaban la camilla al costado del camino para que le den limosna. Entonces, estos 4 amigos trataron de llegar, y hágase una idea, que la iglesia esté llena, repleta. Acá está Jesús y ni en el pasillo hay lugar. Pero la Biblia aclara también que aquel lugar era chiquito, que la casa era pequeña. Y ellos, imagínense con la camilla ahí tratando de entrar junto al Señor Jesús. No pudieron, dice. Pero la fe de ellos era sorprendente. Las casas en aquel tiempo eran bien cuadraditas, techos planos, porque lógicamente en Israel hay poca lluvia. Entonces, el doctor Lucas, para hacer más entendible la cosa, habla que quitaron las tejas, dice, en una de las versiones. No sabemos en verdad qué cobertura tenían, pero lo que sí que abrieron el techo. Y no abrieron un poquito, gente. Para abrir el techo y meter una camilla, tuvieron que hacer un feroz buraco en ese lugar. Y ya veo que ustedes, miren un poco el techo todo. Miren arriba. Miren arriba. Sean obedientes. Recién el pastor. Y de repente miran arriba y ¡guau! Bajando ahí una camilla. ¿Qué van a decir? Están todos locos estos tipos. ¿Qué es lo que están haciendo, verdad? Algo sorprendente, algo que llama la atención. ¿Qué era la intención de estos 4 amigos llenos de fe? Que su amigo descienda frente al Señor Jesús. Que su amigo esté frente al Señor Jesús. Entonces, muchas veces decimos la fe mueve montañas. ¿Sí o no? Ese es un dicho popular. Y en este caso, la fe destechó una casa. La fe destechó una casa. Destaparon el tejado y bajaron la camilla hasta el frente del Señor Jesús. ¿Cuál es la fe que estás necesitando, mi hermano? ¿Cuál es la fe que necesitas tener para sorprender al Señor Jesús y hacer cosas primeramente vos imposibles, ilógicas y locas, para que el Señor te preste atención y diga, bueno, esperen, ahí están haciendo alguna locura? Y esa locura estira los milagros, estira la fe de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en los versículos 18 al 20 vemos que la fe es de otro, no es la fe del paralítico. Es más, leí en un comentario bíblico, dice que posiblemente, este hombre no solamente tenía una parálisis física, sino también tenía una parálisis cerebral. Entonces él no tenía conciencia de eso. Era la fe de sus amigos, era la fe de otros la que operó sobre este paralítico. Y hermano, si vos estás sentado en ese lugar, como yo estoy parado en este lugar, fue por la fe que tuvo un amigo mío para traerme a los pies de Cristo, y la paciencia que tuvo para aguantarme por 2 meses, invitándome para que yo llegue a los pies de Cristo. Porque esa es la realidad, hermanos. Nosotros estamos aquí, y si hubo milagros en nuestras vidas, fue porque otro tuvo fe para creer que nosotros íbamos a convertirnos, ¿sí o no? No escuché el amén. Pero esa fe de mi amigo me volvió astemio al alcohol. Esa fe de mi amigo salvó a toda mi familia. Entonces, nosotros necesitamos activar esa fe a favor de otros. Pero resulta que nuestra fe es incrédula, como la de los fariseos. En la versión Reina Valera dice: ¿por qué caviláis en vuestro corazón? ¿Qué significa? ¿Por qué dudás en tu corazón? ¿Cuántas veces oró por una necesidad y dudó y esa necesidad no se suplió? ¿Cuántas veces oró por alguien enfermo y ese enfermo no se sanó y ya dudó? Pero hay que creer.
Hay que creer. En una oportunidad, hace muchos años, me vinieron a buscar, cuando yo estaba en la iglesia en Ciudad del Este, me vino a buscar un hermano específicamente, con unos compañeros de trabajo que trabajaban en Itaipú. Un compañero de esa misma oficina había tenido un derrame cerebral con 38 años y estaba internado en el Costa Cavalcanti de Foz de Iguazú. Fue la primera vez que entré a una sala de terapia intensiva después del fallecimiento de mi hija. Entonces todo ese olor a terapia intensiva como que me impactó, ¿verdad? Y entro, no voy a contar todos los detalles, pero cuando conseguí entrar todo vestido con la ropa para terapia intensiva, me dice la enfermera en portugués: ese es el Señor. Y me voy, me acerco a la camilla y tenía tubos, caños, cables por todos lados. Entonces me acerco a su oído. Yo ya sabía que la gente que está en coma recibe, oye. Entonces me acerqué y le hablé al oído y le dije: quiero que ahí en tu mente hagas esta oración y recibas a Jesús como Señor y Salvador en tu vida. Y oré por él. Habrá hecho la oración seguramente mentalmente, no sé si no. Y oré por su sanidad. Y salí ahí yo más incrédulo que nadie, porque le he visto muy mal al hombre, ¿verdad? Y me trajeron de vuelta a la iglesia. Lo que sí que media hora después que me dejaron en la iglesia, me llamaron por teléfono y me dijeron: cuando saliste de esa sala de terapia intensiva, el hombre volvió a tener conciencia, salió del coma y ahora está consciente. El asunto es que nosotros muchas veces atajamos la mano de Dios. Pero quiero que en esta mañana entiendas que vos sos el elemento de fe para tu amigo, para tu hermano, para tu mamá, para tu papá o para quien sea. ¿Será que se va a convertir? ¿Será que se va a entregar a Cristo? ¿Será que se va a sanar? Y no creemos, gente. Pero en esta mañana yo quiero desafiarte a que actives esa fe que sorprenda al propio Señor Jesús. Esa fe, como decía Julio en el devocional, no es una fe en la fe, es la fe en el Señor. Amén. No es porque yo haga sacrificios, no es porque yo ayune más que otros. La fe, dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, es un don de Dios. Amén. Y a cada uno se le ha dado, dice la Biblia, una medida de fe. Y no vayas a estar mirando al lado, aquí, allá, porque a mí no me sale, porque fulano. No, conectate en intimidad con el Señor. Activa tu fe. Jesús honra la fe y la tenacidad de estos hombres. Versículo 20 dice: al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados te son perdonados. Y esto genera una linda enseñanza, gente. Dios puede honrar para bendición la fe de aquellos que interceden por un necesitado. Se está tomando nota, esta es una enseñanza, un toque del Espíritu. Dios va a honrar tu fe para bendición de otros. Amén. Si vos intercedes con fe por esa persona. No, pero mi papá nunca. Yo decía así. Y el Señor me dio la oportunidad en su lecho de enfermedad. Mi mamá, súper religiosa. Cuando venía acá se convertía, volvía a Asunción y se desconvertía. Pero tuve la oportunidad. Ella le aceptó al Señor. Porque no somos salvos por obra, somos salvos por fe. Amén. Entonces, hermanos, en este caso el paralítico recibió la bendición de una fe causada por otros. Por la fe de otros, este hombre se levantó de su camilla. Por la fe de otros, este hombre fue perdonado de sus pecados. Amén. Porque el propio Señor Jesús no le dijo primero:
levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Y cuántas veces pensaste de tu amigo, de tu hermano, de tu vecino, quien sea? Ese no se salva nunca. Con ese no hay caso. Yo tengo muchos, no hay caso. Pero sigo orando por ellos. Sigo orando por ellos y sé que en algún momento va a venir la fe. En tercer lugar, nuestra fe puede generar conflictos. Versículo 21. Dice: entonces los fariseos y los maestros de la ley religiosa decían para sí: ¿quién se cree que es? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Cuando vos actives tu fe, vas a tener mucha oposición. Eso quiero decirte. Seguro que cuando te convertiste y te entregaste a Cristo, tu familia ¡guau!, te vino encima, ¿verdad? Traicionero, cambiaste de religión, ya deshonraste a la familia. ¿Cuántos recibieron este tipo de comentarios? Yo. ¿Y después qué pasó? ¿Verdad? Cuando empezaron a ver los cambios, el milagro de mi vida y todo ese tipo de cosas, no podés rezar por mí. Hey. No podés orar por mí. Orá un poco por tu prima fulana, orá un poco por tu tía mengana, orá un poco porque... Pero gloria a Dios, hermano. El milagro está hecho. Tu fe va a traer conflictos. Porque dice, y los fariseos y los maestros decían para sí, ¿verdad? Entonces, si Jesús hubiera sanado solamente a este hombre y le hubiese dicho: toma tu camilla y vete, no iba a haber problema con los fariseos, ¿verdad? Un sanador, un curador. Pero él usó una palabra que para los maestros y los fariseos solamente Dios podía usar. ¿Y cuál es la palabra que usó? Tus pecados te son perdonados, porque solamente Dios podía perdonar pecados, y para ellos Jesús no era Dios. Y hoy día, hermanos, hay muchos fariseos, hay muchos religiosos en nuestro entorno, que cuando nosotros queremos hacer locuras de fe, se oponen: pastor Yeguma. Esa debe ser una locura de... ¿Y por qué, hermanos? Porque nuestra fe genera conflictos. Si al propio Señor Jesús le generó conflicto, ¿cuánto más a nosotros que somos hombres débiles y pecadores? En ningún milagro anterior Jesús usó esta fórmula verbal para la sanidad. ¿Y por qué lo hace ahora? Porque estaba ante la mirada atenta de los fariseos, de los criticones, de los religiosos, de los legalistas. Así no se hace, Pastor Julio, de ninguna manera. No, eso no se puede hacer. No digo que seamos libertinos ni nada por el estilo, que vengamos en short, en zapatillas a la iglesia, ni nada por el estilo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de qué cosas, mis queridos hermanos. Estoy hablando de que Jesús vino a soltar nuestras cadenas. Jesús vino a hacernos libres para que podamos tener una fe activa. Porque la Biblia habla también de una fe pasiva. Sí, yo creo en el Señor Jesús, Él me salvó. No. Pero una fe activa es la que desafía al infierno, gente. Una fe activa es aquella que dice que ve lo imposible y que se haga posible. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Bien decía el pastor Julio, no sé si en el devocional o orando acá: si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Y la Biblia aclara que el grano de mostaza es la semilla más chica de todos los arbustos que existen en la tierra. Si nuestra fe fuese así de chiquitita, diríamos a un monte está hablando de árboles, que se desarraiguen y que se tiren al mar. ¿Y qué va a pasar? Todos esos árboles iban a ir a parar al mar. ¡Wow! ¿Cuántos tienen esa fe? Pero no alcanzamos ni a esa fe.
Y como decía el domingo pasado, entró una onda, entró una moda allá por los años 60 ya en la iglesia, de que le quitamos la majestad, que le quitamos el dunamis, el poder a Dios y le engrandecimos al diablo. Que Satanás, el diablo me tropezó, el diablo, pobre diablo, hermano. No es el diablo, es tu falta de fe, es mi falta de fe. Entonces tenemos que activar esa fe, no una fe pasiva, no una fe que se duerme, no una fe que duda. Porque hay fe en la fe. Porque hay fe ¿en quién? En el ser humano. No, mi amigo me va a ayudar. ¿En quién pones tu fe? En uno de los devocionales, creo que no de este viernes, 8 días atrás, decía: ¿dónde está enfocada tu fe? ¿En tu billetera? ¿En tu chequera? ¿En tu amigo político? ¿En tu título universitario colgado en la pared? ¿En tu título de pastor? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde apunta tu fe? Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Poned la mirada en las cosas de arriba, porque las de la tierra muertas son, dice la Biblia. Entonces, ¿dónde apuntamos, gente, nuestra fe? ¿Dónde estás mirando? Van a venir esos enemigos, esos que te quieren conflictuar, a hacer dudar de tu fe. Pero si Dios te dijo, hacelo, lleva adelante. Amén. Si te dijo que ores por un enfermo, orá, creyendo. Pero tenemos que tener una fe activa, y nuestra fe siempre va a producir conflicto. Hay un dicho judío registrado en el Talmud. Talmud es un libro de interpretación judío de la Torá. Entonces, no es la Torá en sí, que es el Antiguo Testamento, sino el Talmud es un libro escrito ya por los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, que interpretaban otra vez la Torá. Y ahí dice: ningún hombre enfermo es sanado, sino hasta que sus pecados hayan sido perdonados. Y esto me recuerda a la hermana Juanita. Esta mujer de Dios tiene tanta fe, que cuando ella hacía visitas, ¿qué es lo primero que ella hacía cuando se iba y encontraba a una persona enferma? Le hacía pedir perdón. ¿Verdad, Juanita? Le hacía pedir perdón a la persona. Y si tenía algún conflicto con alguien, que le suelte, que le perdone. Y al rato la persona se sanaba. Porque ninguna persona, dice el Talmud, ¿verdad?, no puede ser libre de su enfermedad si no perdona. Y a veces nosotros decimos: no, ya perdoné, no, ya me olvidé. No es cierto. Por eso esta campaña de intimidad con Dios, por ejemplo, 6 semanas de humillación, fue tremenda, hermano. Nos sacudió hasta desfibrilarnos el corazón. Así cortó en pedacitos nuestro corazón, para entender dónde estaba nuestro pecado, para entender dónde estaban nuestras fallas. Sacó a luz aquello que nosotros escondimos muchas veces para que la gente no nos vea en nuestra realidad. Quitó nuestras caretas. Entonces, para concluir, al ver la fe de ellos, qué frase tan poderosa que impresionó al mismo Señor Jesús, viéndole a estos 4 hombres bajando la camilla ahí. Esta frase me impactó, gente. Y no solamente me impactó, sino me desafió a que active mi fe, a que ponga en práctica mi fe. Todos estos devocionales, estas campañas que hicimos hasta hoy, produjeron un cambio en mi vida.
En estos días estuve en una reunión del Sanedrín, de la cúpula máxima de nuestra organización del concilio. Yo soy uno de los presbíteros, hay 9 presbíteros más otras autoridades. Y me atreví a hacer algo que nunca antes hice. Le pedí a nuestro jefe que se siente en el medio y que íbamos a orar por él. Y ustedes me pueden decir, qué de maravilloso hay. No, es que nuestras reuniones siempre fueron administrativas. Pero esta reunión se convirtió en una reunión espiritual, que al final todos pidieron, yo también quiero. Y se sentaron ahí y orábamos. Y lo que iba a ser una reunión administrativa hasta el mediodía fue pura oración. Es la fe, hermanos. Tenemos que animarnos a hacer lo que el Señor, porque el Señor me hablaba acá y me decía, mientras escuchábamos el devocional, oren unos por otros, Y yo sé que ahí se produjo sanidades, restauración, liberación de perdón y todas esas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí es donde el Señor se mueve en nuestra fe. Por un instante pónganse a pensar en todo el proceso de estos 4 hombres. Vamos a recapitular. Vinieron con la camilla. Por la puerta no pudieron entrar. Por la ventana tampoco no podían entrar. La multitud estaba hasta afuera de la casa chiquita. Si eras vos, ¿qué iba a hacer? Ahí está, quiere ir la gente. Hay demasiada gente. Pablo, vámonos allá. Ya intentamos, ¿no? ¿Verdad que somos así? Ya probamos 2 o 3 veces, está lleno, no hay caso, vamos acá. No se dieron por vencidos. Les decía, la casa era chiquitita, cuadrada, techo plano, y generalmente tenía una escalera sin barandilla al costado que subía a la terraza de la casa. Y ellos, no sé cómo habrán hecho para llevar una camilla entre 4 en una escalera tan finita, pero le llevaron a su amigo hasta el techo. Y yo ya me imagino al paralítico ahí gritando, ¡socorro! ¡Atendé! ¡Háquense! ¡Vean el bombo! Pero llegaron hasta el techo. Después era la piola. Y en cada punta de la camilla ataron la piola. Imagínense, entonces eso viene balanceándose así. Uno larga más, otro suelta más la piola, otro ataja más. Y el paralítico que se caía, seguramente le ataron al paralítico por la camilla. Hágase la película de todo lo que tuvieron que hacer para obtener un milagro, para sorprender con su fe al Señor. A veces nosotros desistimos a la primera. A veces nosotros nos damos por vencidos. ¿Y qué finalmente ocurre? El milagro se nos va. Nuestra fe se acaba. Pero yo te digo en esta mañana y te desafío, un paso más adelante. Golpea una vez más. Mateo 7:7 dice, buscad y hallaréis, golpead y se abrirá. Y a veces desistimos de primera, gente. A veces nuestra fe se apoca, se achica. Pero yo no sé qué tipo de fe estás necesitando hoy, pero Dios tiene un milagro de fe para tu vida. El asunto es que vos creas que ese milagro pueda ocurrir. Entonces, te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer por tu amigo paralítico? Y hablo paralítico, estoy hablando de paralítico espiritual. No, yo le tengo lo a Dios a mi estilo. La semana pasada almorzaba con un amigo que vino de Asunción y me dijo, a mí me va a costar ser pastor. Yo soy medio ateo luego, me dijo. Y yo le dije, aún los ateos creen en algo o en alguien, en el árbol, en la planta, en la vaca. Y algunos ateos dicen, gracias a Dios soy ateo. Pero yo quiero decirte que hay fe. Y cuando hablamos de eso, le trastornamos al ateo, al religioso, a quien sea. Entonces, estos hombres hicieron hasta lo imposible. Y la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a hacer para impresionar a Dios en esta semana que empieza?
¿Qué Dios te está hablando en este momento? Te pido que inclines tu rostro. Músicos, por favor, súbanse. Cerra tus ojos por un instante y posicionate en ese lugar. La casa llena, multitud de gente, un paralítico y vos que tenés que accionar. Esa multitud de gente puede ser el impedimento que vos estás viendo que está frente a ti. Esas puertas, ventanas cerradas por gente pueden ser barreras que te están impidiendo ver tu milagro. Pero no desistas. Aún por el techo puedes entrar y ver ese milagro. Pero es activar aquello que nosotros muchas veces no vemos. Porque la fe no es carnal, porque la fe no es almática. La fe es espiritual y es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para nosotros, para su vida. Así que en esta mañana te pregunto, ¿qué te habló Dios? ¿Qué te dijo Dios en esta mañana? ¿A quién te puso en el corazón? Esta campaña Plan Andrés para Navidad, es para que vos seas como uno de esos 4 amigos que tiene otro amigo paralítico, que no puede dar pasos, que no puede caminar, que la amargura, que la tristeza, que la falta de perdón, que el dolor están inundando su corazón. Pero en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios puede usar tu vida para ese milagro. Dios puede usar tu vida para liberar a esa persona. Celebración, celebración por ti. Celebración, celebración por ti.